Hare Krishna, ¿cómo están? Espero que estés teniendo un excelente día. Vamos a comenzar con nuestra siguiente lección del curso Viaje hacia el Autoconocimiento que estamos impartiendo dentro del proyecto de Channao Español. Entonces nos quedamos ahora en la lección 2. Anteriormente vimos en la lección 1 la conclusión que llegamos fue que a través del autoconocimiento podemos percibir nuestros diferentes tipos de cuerpos que tenemos, como hablamos el cuerpo sutil, que está compuesto por la mente, la inteligencia, el ego falso. Por otro lado también hablamos sobre el cuerpo burdo, que está compuesto por los elementos materiales, los sentidos, pero que simplemente esto solamente es una situación externa del alma, ¿no? Internamente, cuando vamos más hacia la profundidad del autoconocimiento, nos damos cuenta de que somos seres espirituales y que tenemos cualidades espirituales. Hablamos también acerca de las diferentes cualidades del alma, como lo es Sat Chit Ananda, o sea, la cualidad de eternidad, de conocimiento y bienaventuranza del alma, y que por alguna razón en este mundo material experimentamos lo contrario. Hablamos en la conclusión de que, si nosotros somos almas espirituales llenas de estas cualidades trascendentales, ¿por qué estamos en este mundo material padeciendo las diferentes dualidades, sufrimientos, complejidades de este mundo? ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estamos atrapados en este mundo material? Entonces, en esta lección 2, titulada El mundo material, vamos a hablar acerca del enredo que hay en este mundo, cómo es que nosotros, al ser almas espirituales, de cierto modo, estamos atrapados en este mundo material, cuál es la razón de ese enredo, y vamos a hacer una descripción en el siguiente video de esta lección 2 sobre las modalidades de la naturaleza material, lo que se conoce como las trigunas. En el Bhagavad Gita se habla mucho de esto, y como estamos tratando de enfocarnos en este libro principal, que es el Bhagavad Gita, que es nuestro libro cabecera para estudiar sobre el autoconocimiento y que nos estamos guiando bajo sus principios y enseñanzas, vamos a citar mucho el Bhagavad Gita hoy en este video de la lección 2. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a hablar sobre el enredo de este mundo material. Vamos a hablar sobre diferentes conceptos que el Bhagavad Gita nos enseña y maneja, y que nos muestra cómo es que este mundo tiene diferentes complejidades. Se explica en el Bhagavad Gita que bajo la influencia de este mundo material nosotros percibimos que somos este cuerpo, ¿no? Bajo las diferentes energías que mueve este mundo material, nosotros pensamos que todo lo que hay alrededor es nuestro, que está para nuestro disfrute, que todo nos pertenece, y por lo tanto perdemos la concepción de identidad de ser almas espirituales, ¿no? Nos relacionamos con este mundo, y la identidad que crea este mundo, lo que se conoce como ego falso, nos condiciona a pensar que todo lo que hay a nuestro alrededor y que la temporalidad de este mundo justamente es lo que nos define, ¿no? Que nosotros nacemos y morimos, y inclusive no pensamos que hay algo más allá después de la muerte, ¿no? ¿Y por qué es eso? El Bhagavad Gita nos explica que el alma, al ser una entidad individual a Krishna, que hablamos también de Krishna en la lección anterior, Krishna se posiciona como la suprema verdad absoluta o la divinidad suprema. El alma, al ser diferente de Krishna en esas características del ser supremo y el ser individual que es el alma, también tiene una característica que Krishna también le otorga, que es el libre albedrío. Ese libre albedrío nos puede transportar a la concepción trascendental de la vida, o sea, entender que somos almas espirituales y llegar a comprender el objetivo supremo de la vida, o nos condiciona este mundo material. O sea que nosotros, como almas espirituales, bajo la premisa de que tenemos el libre albedrío, podemos relacionarnos tanto con el mundo material o con el mundo espiritual. Eso se debe a que el alma tiene libre decisión, ¿no? El alma puede decidir estar con Krishna o estar sin Krishna, estar en conciencia plena, trascendental, o estar sumergido en el mundo material. Cuando el alma decide por libre albedrío involucrarse en este mundo material, significa que
toda su conciencia, toda su realidad, toda su autenticidad de alma espiritual queda sumergida bajo todos estos conceptos que vamos a hablar hoy, y que por lo tanto se vuelve un poco difícil trascender, o difícil eliminar, o difícil limpiar todos estos conceptos y llegar a una concepción de vida real de ser almas espirituales. Entonces vamos a hablar en esta lección específicamente sobre este enredo y estos diferentes conceptos que el Bhagavad Gita nos enseña. Cómo es que estamos en este mundo, qué es lo que nos condiciona, qué energías nos están condicionando, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de dos conceptos: lo que es Maya y lo que es el Ahankara, o el ego falso, ¿no? En el Bhagavad Gita, Krishna explica el conocimiento detallado del mundo material. Krishna describe perfectamente las cualidades de este mundo material. También Krishna dice que esto es una de sus energías. Esta ilusión, o este mundo fenoménico que está compuesto de diferentes elementos materiales, es energía de Krishna, ¿no? Ahí se describe la característica principal de este mundo, la cual es Maya, o ilusión, ¿no? La palabra Maya en sánscrito, no como los mayas de México, por ejemplo, sino que se refiere a la palabra en sánscrito. Maya significa aquello que no existe, ¿no? Ma quiere decir no, y ya quiere decir esto. O sea que no hay existencia, o es algo ilusorio realmente. No quiere decir que sea algo que no, digamos, que no se puede percibir, ¿no? El mundo material sí se puede percibir, o sea, sí existe en cuanto a ser energía de Krishna. Sin embargo, la identificación o la realidad no es algo que realmente pertenezca al alma, ¿no? No es algo que el alma por naturaleza tiene que adquirir, ¿no? Por eso se dice que es una ilusión. Es como un efecto que se puede ver en el agua. Cuando uno está en un lago y ve al del otro lado del lago un árbol, ¿no? Y el árbol se ve en el reflejo del agua, ¿no? A simple vista parece ser idéntico, es exactamente igual, pero si nosotros tiramos una piedra al lago, se puede percibir que es una ilusión, ¿no? Es una ilusión óptica. De la misma forma, en el desierto podemos percibir también ilusiones ópticas de que hay agua a cierta distancia, pero después no es. Asimismo, las percepciones que tenemos en este mundo material y las identificaciones que tenemos en este mundo material son ilusorias. Nosotros, al hablar sobre el autoconocimiento dentro de la perspectiva del Bhagavad Gita, nos damos cuenta que no somos estos cuerpos, no somos este estado de conciencia que solamente está tratando de comer, dormir, trabajar, esforzarse, ¿no? Uno puede plantearse la pregunta de que, bueno, en la vida uno tiene que estudiar desde los 5 años, ¿no? Las enseñanzas básicas. Bueno, ahora inclusive hay niños que entran a los 3 años de edad a estudiar, empezar a aprender todo lo que es este sistema educativo. Hasta los 18 la enseñanza básica. Después uno tiene que estudiar más para prepararse en el área profesional. De los 18 hasta los 23, 24. Hay personas que estudian hasta más años todavía para después salir al área laboral, ¿no? Que más o menos son de entre 30 a 40 años de vida, más todavía, 5 o 6 días de la semana, por 8 o 9 horas diarias, ¿no? Y eso es a lo que nosotros le llamamos autorrealización. Eso es lo que nosotros pensamos que es el objetivo en la vida. Y después de eso las personas se jubilan y ya no hay mucho tiempo. Inclusive ya se ha creado toda una concepción de vida que elimina por completo la realidad del autoconocimiento, la trascendencia, el entendernos como almas espirituales, el querer progresar espiritualmente, ¿no? No quiere decir que sea imposible, al contrario, puede ser posible, sin embargo, se vuelve mucho más difícil, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros aprendemos un poco más a temprana edad, podemos localizar estas áreas de autoconocimiento mucho más a profundidad y podemos cimentar en nuestra vida el conocimiento espiritual, ¿no? En realidad, el conocimiento espiritual y nuestros deberes y trabajos en este mundo material pueden ir completamente de la mano. Simplemente hay que guiarse bajo la guía adecuada, ¿no? Valga la redundancia.
Entonces, todo esto es maya, todo esto es ilusión, todas estas concepciones de vida, de que si somos esto, somos lo otro, pienso que esto es lo único que hay, todo esto es ilusión, ¿no? Por eso que se dice que todos estos conceptos pues nos alejan de la vida espiritual, ¿no? Entonces sí, bueno, este mundo material es ilusorio y es temporal. En contrario, con el plano espiritual o la realidad del alma, que es eternidad, en este mundo podemos solamente percibir la temporalidad, ¿no? Todo simplemente se crea, se transforma, se destruye, se crea, se transforma, se destruye. Así de simple son los diferentes cuerpos y condicionamientos de este mundo. Entonces, bajo la influencia de la ilusión o de Maya, nos creemos los disfrutadores, controladores, hacedores de todo lo que nos rodea, y por lo tanto pensamos que todo eso es nuestro, cuando en realidad, cuando el cuerpo muera, cuando este cuerpo termine, eso no se va a ir con nosotros, ¿no? Todo el trabajo y esfuerzo que hicimos, todos esos 40, 30 años de vida trabajando por pensar que eso es como el objetivo en la vida, llega la muerte y no hay básicamente nada que nos podamos llevar. Entonces, eso es ilusión, pensar que ese esfuerzo va a tener alguna ganancia al final. Sin embargo, el esfuerzo espiritual, el conocimiento espiritual, el trabajo espiritual que hagamos en la vida, con una conciencia real y bajo la guía adecuada, nos puede proporcionar un resultado mucho mejor al momento de la muerte, ¿no? Aquí también estamos hablando de diferentes conceptos y diferentes enseñanzas que nos da el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita también nos habla mucho acerca del punto de la muerte. Se dice que cuando uno muere, al momento de reencarnar, que lo hablamos también en la lección anterior, uno va a alcanzar el siguiente cuerpo bajo el estado de conciencia con el cual uno está muriendo. Entonces, si uno cultiva un estado de conciencia espiritual al momento de la muerte, uno puede alcanzar un estado trascendente de vida, ¿no? Entonces, la idea de aprender acerca del autoconocimiento, aprender acerca del Bhagavad Gita, guiarnos bajo las enseñanzas del Bhakti, nos permite salirnos de esa ilusión, tratar de liberarnos de la ilusión de Maya. ¿Y qué pasa con el ego falso, ¿no? ¿Cómo es esta ilusión? ¿Cómo nos afecta la ilusión en relación a autoconocernos, entender que somos almas espirituales, ¿no? Entonces, bajo la influencia de la ilusión, nosotros creamos esta concepción de vida que es falsa, lo que se conoce como ahankara, el ego falso, ¿no? Entonces, la ilusión nos hace identificarnos con este mundo material, con todos estos diferentes fenómenos que percibimos en el mundo, y así olvidamos nuestra realidad como almas espirituales. El ego falso, básicamente la identificación falsa, es lo que pensamos que somos, ¿no? Es lo que yo creo que yo soy mexicano, yo creo que soy argentino, yo creo que soy chileno, yo creo que soy lo que sea, creo que soy hombre, mujer, creo que soy homosexual, creo que tengo diferentes percepciones de mi sexualidad, creo que soy le voy a este equipo de fútbol, creo que soy esto, lo otro, ¿no? Todo eso es ego falso, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos la necesidad de crearnos diferentes identificaciones en este mundo? Y es porque el alma, bajo la influencia de la ilusión, no puede percibir su realidad, ¿no? Es como el alma es como el sol, ¿no? Y la ilusión es como las nubes. Cuando llegan las nubes, nosotros pensamos que el sol se escondió, ¿no? Pero en realidad el sol siempre está ahí. Simplemente no lo podemos percibir realmente, ¿no? Porque está una nube que lo está cubriendo. De esa misma forma, el alma, ¿no?, al ser como este sol y la ilusión es como la nube, nosotros no podemos entender y no podemos llegar a comprender la realidad de ser almas espirituales. Entonces tenemos que quitar esa nube, ¿no? Tenemos que eliminarla, tenemos que limpiarla. También se habla mucho del espejo, es como un espejo de nuestra conciencia, ¿no? Cuando uno ve un espejo y está sucio el espejo, uno no puede percibir su reflejo, pero si uno limpia ese espejo, uno va a poder verse realmente, ¿no? Entonces eso es limpiar nuestra conciencia, ¿no? A través del proceso del Bhakti, uno limpia este ego falso, uno se quita esas caretas de falsas de identificación, uno entiende que no es este cuerpo, que no son estas designaciones,
que no es esta realidad, sino que es un alma espiritual trascendente, ¿no? Y bajo ese principio de vida uno sigue viviendo en este mundo material lo que resta de vida para poder alcanzar la trascendencia a la hora de la muerte, ¿no? Entonces el Bhakti tiene como cualidad entender el propósito de las cosas, por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? No quiere decir que uno va a dejar de lado todas sus actividades, sino que uno le va a agregar esta identificación real, que somos almas, ¿no? Entonces todas las actividades que realizamos bajo la influencia del Bhakti, uno puede realmente progresar en la vida espiritual, ¿no? Eso lo vamos a hablar más a detalle en el siguiente video, más bien en la siguiente lección de este curso de viajes al autoconocimiento, la lección 3. Ahí vamos a hablar acerca sobre el deber del alma o el propósito del alma en sí. Otro de los conceptos que vamos a describir, ya hemos descrito el concepto de la ilusión, ¿no? Ahora el concepto del ego falso, y otro de los conceptos con el cual estamos condicionados en este mundo material, en el enredo de este mundo, es el concepto de la dualidad. Entonces Krishna en el Bhagavad Gita explica perfectamente cómo estamos atrapados constantemente en esta dualidad, ¿no? Estamos como en una lucha constante bajo los conceptos de la dualidad. A veces nosotros queremos estar en un lugar que no tiene las características que deseamos, o a veces estamos bajo una circunstancia que no es la que realmente queremos, y eso es dualidad, ¿no? Es como estar bien o estar mal, estar en la felicidad o estar en la aflicción, estar en el frío o en el calor, en el invierno, en el verano, en el sí, el no, en esto o aquello. Todo eso es el concepto de dualidad, ¿no? Entonces dualidad básicamente son características contrarias, ¿no? Dos fenómenos distintos que viven acompañados entre sí. Entonces, algunos ejemplos son estos, ¿no? La felicidad, la aflicción, el invierno, el verano, el sí, el no. Todo esto son diferentes conceptos de dualidad, ¿no? Y bajo la influencia de Maya, bajo el concepto del ego falso, tenemos que aceptar esa dualidad, ¿no? Aunque no queramos, ¿no? Aunque no nos guste el invierno, no nos guste el mucho calor, no nos guste el estar tristes, ¿no? Siempre queremos estar felices, pero siempre vivimos esa dualidad. A pesar de todo eso, tenemos que aceptarla porque estamos en este mundo, ¿no? Dualidad también significa nacimiento y muerte. Nadie quiere morir, ¿no? Y si realmente lo pensamos más a profundidad, no deberíamos nacer en realidad tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque nacer en este mundo material significa estar condicionado de nuevo a todos estos conceptos que nos traen mucha lamentación, ¿no? Todos estos conceptos de estar enredado en la ilusión, de crear otra vez el ego falso, de sufrir constantemente. Entonces la idea de autoconocernos también tiene que empezar a despertarnos esa realidad espiritual, ¿no? De no querer volver a este mundo material, de entender que este mundo es completamente ilusorio, ¿no? Entonces ese es el objetivo también de este curso, ¿no? Entender el autoconocimiento bajo esa perspectiva de que no solamente conocernos por conocernos, ¿no? Podemos hablar de las emociones, podemos hablar de nuestros sentidos de vida, etcétera, pero eso en el sentido profundo de la filosofía del Bhagavad Gita no es autoconocerse, ¿no? Autoconocerse significa entender que somos almas espirituales y cuál es el objetivo real del alma, ¿no? Eso es autoconocimiento y eso es lo que nosotros estamos enseñando en este curso, ¿no? Entonces, bueno, bajo este concepto de la dualidad percibimos lo agradable, desagradable de todas las diversas situaciones en las cuales vivimos, en todas las que el cuerpo tiene contacto con otras personas, con las características de este mundo. Tenemos que percibir todas estas dualidades, ¿no? Entonces, como decíamos, el objetivo es desarrollar una conciencia espiritual, ¿no? Ser almas espirituales y tratar de liberarse de esa dualidad, ¿no? Entonces, acá el Bhagavad Gita nos habla de cómo funciona esta dualidad y qué es lo que Krishna nos aconseja, ¿no?
Muy interesante citar siempre el Bhagavad Gita porque estamos tomándolo como punto de referencia, como hablábamos. Y el Bhagavad Gita es muy certero siempre en lo que dice. Entonces, en el capítulo 2, texto 14, Krishna dice lo siguiente. Oh hijo de Kunti. Kunti es la madre de Arjuna, entonces Krishna está refiriéndose a Arjuna. La aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, oh vástago de Bharata. Bharata se refiere al padre de Arjuna. Y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Y el texto 15 dice así. Oh tú, el mejor entre los hombres, Arjuna, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción, y que permanece estable en medio de ambas, es sin duda merecedora de la liberación. Entonces Krishna nos está hablando de permanecer estable y de tolerar las dualidades de este mundo. Krishna dice que las dualidades de este mundo tienen su origen en la percepción de los sentidos, que quiere decir que la identificación con el ego falso nos hace percibir esta dualidad, pero que es ajena, completamente ajena al alma, ¿no? Como decíamos, el alma es como el sol, el alma no se contamina, el alma está trascendental. Sin embargo, la decisión del libre albedrío que tuvo el alma hace que entre esa nube oscura que, pues sí, atrapa a la conciencia del alma en este mundo material, ¿no? Entonces eso es la percepción de los sentidos. Los sentidos nos ayudan a percibir la felicidad, la aflicción, las sensaciones, se manifiestan nuestros deseos a través de los sentidos, los ejecutamos, y todo eso es únicamente dualidad. Y dice Krishna que uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. O sea que todas las dualidades que estamos viviendo en este mundo nos perturban. ¿No? Krishna está diciendo, bueno, realmente nos perturba, todo esto es perturbador, ¿no? Tener que estar viviendo bajo una condición de vida que es ajena al alma, ¿no? Es perturbador realmente, es algo que nosotros nos mantiene en constante ansiedad, en constante agonía. Hay personas que les encanta el frío, por ejemplo, pero tienen que vivir el calor cuando es la estación de calor. Y esa estación de calor es muy desagradable para la persona que le gusta el frío. Sin embargo, tiene que vivirla, ¿no? Y uno vive constantemente en esa perturbación de por qué tengo que estar aquí, por qué tengo que vivir esto. Y Krishna nos enseña que hay que tolerarlo, ¿no? Tolerarlo, pero con conocimiento. No es como que uno va a tolerarlo porque sí, ¿no? Sino que con conocimiento uno puede tolerar esto. Y el conocimiento lo da el Bhagavad Gita. Nos está enseñando acerca del alma, nos está enseñando acerca de las energías de este mundo, nos está enseñando varios conceptos, y que bajo esos conceptos uno puede empezar a tolerar, como entendiendo que la tolerancia realmente viene directamente del alma, ¿no? Entender que acompañado de la tolerancia viene el autodescubrimiento real del alma, ¿no? Y por otro lado dice Krishna que cuando uno tolera, cuando uno está liberándose de las perturbaciones, o sea, una persona que ha llegado a entender este mundo, a entender las dualidades, y que por lo tanto entiende que eso simplemente son efectos del condicionamiento de la ilusión, y que a la par está haciendo un trabajo para trascender este mundo, logra establecerse, logra permanecer estable. ¿Y qué da como resultado esto de la persona que permanece estable? Krishna dice que es merecedora de la liberación. Entonces es muy interesante, porque cuando uno logra esta estabilidad a través del conocimiento del Bhagavad Gita y se sitúa en una posición, es como subirse a un palco, ¿no? Cuando uno no sé, va a un concierto o va a un partido de fútbol o lo que sea, si uno tiene, digamos, como compra un buen boleto, uno puede sentarse en un palco, y en el palco uno puede ver todo lo que hay arriba, lo que hay abajo, perdón, ¿no? El palco es una posición donde uno puede ver las cosas con perspectiva. Entonces, bajo el conocimiento del Bhagavad Gita,
uno puede subirse al palco realmente, ¿no? Uno puede ver las cosas con perspectiva, con conocimiento y análisis real con conocimiento espiritual, ¿no? Con un objetivo claro, y que el hecho de subirse a ese palco nos ayuda a eliminar esa perturbación, a permanecer estables en base a ese conocimiento, y por lo tanto podemos obtener la liberación de este mundo material, que es liberarse significa quitarse esas ataduras de la ilusión de pensar que somos este mundo, pensar que somos de este mundo, pensar que este cuerpo nos pertenece, que somos este cuerpo más bien, y todos estos conceptos que hablamos, ¿no? Entonces, guiarse bajo las enseñanzas del Bhagavad Gita es realmente liberador para todas las diferentes ansiedades de este mundo, ¿no? Que siempre estamos aconsejando leer el Bhagavad Gita constantemente. Por acá vamos a finalizar con este texto 57, en donde Krishna dice lo siguiente, también del capítulo 2. En el mundo material, aquel a quien no lo afecta ningún bien o mal que pueda obtener, y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Hablando nuevamente de la dualidad, Krishna dice eso, ¿no? Que para una persona que está situada en la trascendencia, que ha superado la dualidad de este mundo bajo el conocimiento perfecto, para ella es igual un pedazo de piedra a un pedazo de oro. ¿Y cómo es esto? Si yo me encontrara un pedazo de oro ahora en la calle, no sería lo mismo que tener en mi mano un pedazo de piedra, ¿no? Entonces, para una persona autorrealizada es lo mismo, porque eso simplemente está situado en la percepción de los sentidos, ¿no? Entonces no le afecta ningún bien, ningún mal que pueda obtener, tampoco glorifica ni tampoco desprecia nada. Eso quiere decir que una persona con conocimiento espiritual, conocimiento perfecto, conocimiento trascendental, ha superado la dualidad, ¿no? Entonces, el conocimiento es un arma, es como un hacha que al momento de talar este árbol del mundo material, ¿no?, nos libera de todos estos conceptos de Maya, de la dualidad, del ego falso. Cultivar conocimiento es cultivar liberación, es cultivar trascendencia. Entonces es muy importante que nos situemos en el estudio del conocimiento espiritual. Este tipo de cursos pues tienen este objetivo de ampliar el panorama del conocimiento espiritual, darnos la oportunidad de inquirir acerca de la vida espiritual, de obtener refugio en este conocimiento también. El conocimiento es un refugio, es liberador, es trascendencia, así que continuamos entusiastamente con este conocimiento. Krishna nos está hablando de que tenemos que poseer conocimiento perfecto para liberarnos de todas estas dualidades y lograr comprender que somos almas espirituales. Por lo tanto, bueno, en el siguiente video de esta lección 2 vamos a hablar sobre las 3 modalidades de la naturaleza. Vamos a seguir cultivando conocimiento, vamos a descubrir qué energías nos influencian en este mundo material, ¿no? Bajo qué la ilusión, qué características tiene básicamente, ¿no? Así que bueno, vamos a hablarlo en el siguiente video. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente video. Hare Krishna.